Hola, ¿qué tal amigos de Radio Diferente? Yo soy Gabriel de la Vega y en esta ocasión vamos a empezar con una entrevista, como cada semana, para seguir investigando e indagando sobre este tema que es el de las clases en línea y la organización con profesores, alumnos, etcétera. El día de hoy tengo el honor de que me acompañe la profesora Gladys Navarro, que aparte de ser profesora en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, también es periodista corresponsal para El Universal desde hace 14 años, así que muchas gracias por venir, Gladys, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Pues muy bien, muy Muy bonito sábado y qué bueno para empezarlo contigo, con esta entrevista y desde luego haciendo lo que nos gusta, excelente, pues que es muchas gracias. platicar, chismear, estar en redes. Sí, aquí echar la chorcha. Vamos a empezar con los temas que nos atañen hoy. La entrevista de hoy se trata sobre los profesores y las clases en línea y cómo desde la perspectiva de ellos podemos abordar toda la problemática que está circulando alrededor de eso. Gladys, tú cuando te cayó la noticia de la pandemia del coronavirus, de que se iban a suspender clases, ¿estabas lista para hacer la transición o te agarró de sorpresa? Pues yo creo que a todos nos agarró de sorpresa. De por sí que luego yo tampoco me caracterizo por ser como tan meticulosa en mi orden, ¿no? Mm, Como ahorita que estamos transmitiendo desde mi automóvil, por cierto, ok, porque bueno, se nos empalmaron ahí los pendientes, ok. pero yo creo que, bueno, independientemente de eso, creo que todos, desde los distintos niveles, estructuras y demás, Ujú, no estábamos preparados, ¿no? Para hacerle frente a un problema de salud de esta magnitud, ni gobiernos, bueno, hemos visto lo que ha sucedido en los distintos países, ¿no? Con las administraciones en los distintos lugares del mundo, ¿no? En algunos con correcto. mayor o menor éxito. Entonces, Ajá, creo que, bueno, en mi caso, humildemente, claro que no, uno nunca está preparado para de pronto tener que dejar las aulas y empezar un proceso, retomar un proceso así, a distancia. Eso no quiere ujú, decir que no estemos, desde luego, permanentemente tratando de actualizarnos y en esta dinámica de pues utilizar todo lo digital, ¿no? Y todos ujú, los medios. Sin embargo, bueno, y en lo particular, mea culpa, siempre me ha gustado muchísimo más el poder tener la posibilidad de interactuar en vivo con mis alumnos, poder escucharlos, poder percibir qué es lo que ellos están sintiendo, cuáles son sus experiencias, sus cuestionamientos sobre todo. Entonces, dejar correcto. las aulas de bote pronto y pues tratar de seguir el semestre y concluirlo así a distancia fue complejo, sin embargo, bueno, creo que a pesar Ujú. de todo pudimos concluirlo bien, con éxito. Perfecto, pues qué bueno. Ahorita más adelante nos vamos a adentrar en los temas y en todos los detalles sobre esto. Creo que se nos está conectando en este momento el profesor Sergio Bernal. El profesor Sergio Bernal eh, eh, es profesor del Covach 004 aquí en Cabo San Lucas, del Instituto Cultural Baldor y también de la Universidad Pedagógica Nacional. Así que también es profesor universitario y pues también se enfrenta a los mismos retos. Profesor Bernal, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, un gusto, qué amables. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias por llegar, gracias por estar con nosotros. Profesor, le repito la pregunta. Sí, Eh, ¿Usted cómo le cayó en la pandemia, la noticia de que de que íbamos a suspender clases, de que todos nos íbamos a confinar y con todo este asunto, ¿usted cómo lo tomó? ¿Cuál fue la reacción? ok. Primero, pues inmediatamente pensar en alternativas de solución, porque pues, efectivamente fue sorpresivo para todos en, en cuanto a lo que ya llevábamos el modelo normal, la forma Mm, de trabajar normal, y pues de pronto se nos dice que va a ser trabajo a distancia. ujú, Automáticamente se tiene que pensar en una manera de solucionar la situación. en una Pero alternativa. pues también hay que, en ese momento se vino a la mente mucho la manera en cómo esa interacción de seres humanos se Ujú, iba a poder desarrollar o se iba a poder hacer, porque prácticamente iba a quedar nula, iba a quedar rota. Aparte las cuestiones socioemocionales, tanto de correcto. los estudiantes como de nosotros como profesores,
Y pues bueno, ¿qué pasó? Pues que inmediatamente hicimos una especie de equipo para poder identificar la manera en cómo se tenía que solucionar y que no perdiéramos, pues sobre todo buscar darle el servicio, darle esa comodidad de calidad al estudiante para Ajá. que no rompiera su desarrollo de aprendizaje. Y pues, pues así como lo comentan todos, sorpresivamente, ¿qué sería un plan de acción inmediato? Eso fue lo que se comenzó a realizar. Pero Ok. para este tipo de efecto, pues, para suerte, Ujú. quienes nos gusta ir al día, actualizarnos, pues también ya de alguna u otra forma comenzábamos a utilizar ciertas Ok. plataformas. En el caso del Classroom, pues ya en Cobas ya lo llevábamos, no así ya de una forma directa, ¿no? Pero sí ya estábamos trabajando, haciendo algunos tipos de trabajos en ellos, Ok. y pues inmediatamente el Zoom fue lo primero que se vino a la mente para muchos. Sí, sí, Y en el estas plataformas como multitudinales sí, para tener a mucha gente dentro de del aula. Profesor, bueno, vamos sí, a darle un poco de espacio a la entrevista. claro. Este, ¿Cuáles cree usted, profesora Gladys, que nos acompaña, que fueron las principales diferencias ya en el terreno real, ya enfrentándonos a la realidad, entre las clases en línea y las presenciales? ¿Cuáles fueron como lo que más destaca en cuanto a complejidad? Sí, bueno, creo que en principio las posibilidades o las capacidades técnicas, digamos, para todos, ¿no? Ujú. Creo que como comenta el maestro, bueno, pues ya algunos de alguna manera ya teníamos experiencia en utilizar ciertas plataformas, en mi Correcto. caso Zoom y también un poco de Classroom, pero básicamente estuvimos trabajando bien con Zoom, Ujú. bueno, a través también de aplicaciones de Google. Sin embargo, creo que pudimos darnos cuenta también de las limitaciones que tenemos Ok. en las aulas o que tienen también nuestros alumnos, ¿no? Y también nosotros mismos, de pronto también teníamos problemas con la conectividad, por ejemplo, que eso nos retrasa, nos limita, y nuestros alumnos también, para muchos todavía les es difícil contar con un espacio adecuado desde donde puedan tener una transmisión Ujú. puedan tener a lo mejor el silencio que se requiera, ¿no? En ese momento, poder, incluso la concentración es difícil porque también están compartiendo un espacio, quizá una pequeña habitación o un pequeño espacio de ese lugar donde están con su familia, ¿no? El ruido ambiental, hay muchas distracciones, creo que en principio ese fue el principal reto y lo difícil que enfrentamos, el que Claro. pudiera tener en principio a la mayor parte de mis alumnos conectados a la hora que se necesitaba y también el poder participar. En el caso de mis materias, bueno, tú lo conoces, ¿no? La Sí. participación es fundamental, el diálogo que podamos tener, que podamos desarrollar, el que estemos Correcto. cuestionando permanentemente. Y si ya de por sí es difícil en un aula por los tiempos, pues ahora también a distancia, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado que todos puedan participar o la mayor parte. Entonces, a distancia era complicado por estas cuestiones técnicas que te digo, ¿no? Ujú. Y bueno, nos dimos cuenta verdaderamente de que quizá pareciera, y concluyo con esto este primer comentario, Ok. más fácil o cómodo tal vez el trabajo, el famoso home office o Ok. las clases desde la casa, en donde estaríamos, entre comillas, más justamente más cómodos, digamos, pero no es así porque hay muchísimos factores y sobre todo que afectan la concentración, me parece, el que podamos estar Correcto. en esos momentos, digamos, perfectamente concentrados para ello, ¿no? Y no es fácil no solamente por el tema, como decía el profesor, lo emocional, lo que estamos viviendo, el miedo, la incertidumbre por la pandemia, etcétera, sino también por el mismo contexto, ¿no? Familiar, de complicaciones, ambiental, de conectividad.
Sí. Correcto. Yo creo que es lidiar con muchas realidades al mismo tiempo y enfrentar varios problemas en el mismo proceso, ¿no? Que creo que es el reto al que ustedes están enfrentándose. Antes de rebotarle la pregunta al profesor Bernal, voy a leer uno de los comentarios de Facebook que nos dejaron por aquí por la transmisión. Y Ale Campos dice, qué buen tema, por favor recomienden a los profesores no dejar que los alumnos lean para aterrizar en resumen a modo de tesis, además de que la bibliografía de fácil búsqueda. No entendí muy bien ese comentario, pero creo que alienta un poco a que los profesores alenten a leer a los alumnos y a continuar con las labores que se tienen que hacer de forma escolar. Creo que es un buen comentario. Muchas gracias, Ale Campos. Y también le vamos a mandar un saludo a César Boutier, que está en vivo con nosotros. Y por supuesto, un saludo a usted que nos está viendo desde su casa, desde su celular, desde su computadora, tablet, no lo sé. Pero muchas gracias por estar con nosotros en Radio Diferente. Les recuerdo que nuestras redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, donde en todos nos encontramos como Radio Diferente o @Radio Diferente. Ahora sí, vamos a continuar con usted, profesor Bernal. Le voy a rebotar la pregunta. Correcto. ¿Cuáles fueron las principales diferencias para usted en el aula y en la clase en línea? Nuevamente, haciendo un énfasis en la comunicación directa. Cuando son materias como el caso de comunicación, se ocupa mucho de que cuando los alumnos estén realizando sus actividades, se les identifique mucho la gesticulación. Correcto. Y entonces, en el momento de poder realizar una actividad a través de las plataformas, pues no se puede prácticamente, porque en estos momentos, por ejemplo, la imagen se distorsiona un poco, entonces la gesticulación ya no es tan natural. Eso era uno primeramente. La otra, las circunstancias de que entonces, si esas actividades no se podían realizar, entonces buscar parámetros distintos, como el video en este caso, la grabación de algún video en donde pues ya la imagen pudiera ser de una forma un poquito más palpable, más natural, en el caso de los estudiantes al momento de realizar su actividad. Y como comentaba la maestra, esa es una, pero también pensar en lo técnico. Muchos estudiantes no cuentan, por ejemplo, con los elementos, con las herramientas, y habría que entonces que buscar una segunda alternativa para ellos, o buscar algún otro plan de desarrollo, porque si no, pues prácticamente quedaban o se estaban desfasando del conocimiento y se iban atrasando. El trabajo también para los profesores, así como decía la maestra, como comentaba, pareciera que iba a ser fácil, pero no, se acumuló más aún el trabajo, porque había que estar revisando plataformas distintas, porque si algún alumno no tenía una aplicación, tendríamos que abrirle la otra aplicación distinta, y así era sucesivamente. Entonces esto se tornó como, pues, un trabajo doble. No fue tan fácil como quizá pensábamos que estando en casa lo íbamos a poder realizar, y no. Y lo mismo ha sido para los estudiantes, porque también ellos comentan mucho que muchos de nosotros como profesores lo único que hacíamos o que se puede hacer en el caso de quienes lo manejan de esa manera, que simplemente les aportaban la tarea, la investigación, pero nunca se daban a la oportunidad de explicarles o de mencionarles de qué manera iban a realizar las actividades, sino simplemente dejaban las actividades o las tareas que tenían que cumplir. Y pues también, sí. Bueno, sí, perdón que lo interrumpa. Sobre la reacción de los estudiantes, era una pregunta que tenía preparada y lo mencionaron los dos. La reacción de los estudiantes a la hora de recibir las clases y de recibir las tareas, ¿cómo fue para ustedes? Comenzamos por usted, profesora Glais. Para poder recibir, bueno, pues igual, si tenemos una complicación, como decía, para poder interactuar o poder tener las clases en vivo, me parece que es más o menos similar también en el tema de las tareas, porque los muchachos tenían que estar buscando el espacio para poder, para empezar a realizarlas. Muchos de ellos no tienen acceso a internet a través de algún plan, por ejemplo, en su domicilio, entonces tienen o tenían que entrar con sus datos, entonces a veces no tenían, era complicado, ¿no? Algunos están fuera de la capital o de la ciudad y entonces la conectividad es más
deficiente, algunos alumnos estaban en comunidades rurales lejanas, Ok. entonces teníamos que estar, creo que si algo podemos definir de lo que tuvimos que hacer en este semestre que terminamos en el caso de la universidad de mis grupos fue el tener empatía, Mm, paciencia, el llegar a acuerdos y el tratar eso de comprender las condiciones por las que cada uno estábamos enfrentando, aunque no hubiera tampoco tiempo o quizá todas las oportunidades para conocer los retos que estaban enfrentando cada uno, ¿no? Tanto de los estudiantes como de los propios docentes o compañeros. claro. Cada quien carga con sus propias complicaciones y Ujú, bueno, la pandemia nos ha marcado a cada quien de diferente manera. Entonces, creo que tuvimos que hacer un gran esfuerzo todos y todas por ujú, correcto. comprendernos, por tolerar y más que nada por encontrar, ser creativos y encontrar la manera de sí poder avanzar, ¿no? Y sí poder Claro. lograr ello. Entonces, en mi caso era que pudieran hacer, sí, algunas lecturas y Ujú, hacer algunas reflexiones y bueno, por supuesto que había pues plazos de entrega, pero también aprendimos a ser quizá algo más flexibles, ¿no? Por las sí. propias condiciones. Y sobre todo pensar en que con lo que teníamos, poder hacer que los muchachos quedara un aprendizaje significativo, Ujú, que les significara de verdad a pesar de la distancia y que les pudiera servir. claro. Como tú conoces y concluyo esta parte, ¿no? Nosotros estuvimos también interactuando mucho a través de redes sociales y para mí era más importante y fue más significativo que en los momentos en los que ellos pudieran ingresaran a hacer sus comentarios y reflexiones sobre los videos, sobre el material que subíamos en nuestros grupos, sobre Ujú, todo noticias, porque mis materias son relacionadas con el periodismo, y sí. creo que ahí pudimos interactuar mucho mejor, digamos, atendiendo los tiempos y las posibilidades de cada quien. Y bueno, lo que estuvimos haciendo al final o para complementar fueron los trabajos individuales. Mm, Y en mi caso, para finalizar, sí intenté buscar un espacio en un momento individual, digamos, para poder tener una entrevista con cada uno de mis estudiantes ujú, y tener, digamos, pues así, aunque fueran unos minutos, como decía el maestro, un diálogo mucho más cercano, donde no estuvieran todos y poder resolver algunas dudas, ¿no? De los contenidos que correcto. pudimos realizar y también, pues finalmente que ellos observaran cuáles fueron nuestros parámetros de la evaluación, para la evaluación. Muy bien. La misma pregunta para usted, profesor Bernal. Sí. ¿Cómo reaccionaron sus estudiantes de todos los niveles a a estos cambios? En un inicio podemos pensar o decir la palabra resistencia, Okey. porque, porque efectivamente, como decíamos que a todos nos toma por sorpresa, pues también a ellos, y entonces ese afán de resistencia buscó que en su propia manera de interpretar las actividades Ujú, fueran renuantes, es decir, no las querían realizar porque sentían que no estaba la forma viviente de la interacción. Sin embargo, sobre todo, casualmente, presiento que fue más en la universidad, en los estudiantes de la universidad, es en donde se sentían como más renuentes a querer hacer las actividades, porque pues sienten que es más carácter autodidacta. Y como se tenían ellos también que auxiliar de más herramientas que ellos mismos fueran investigando, fueran buscando, como ujú, que sentían que el profesor les estábamos descargando todo lo que es nuestra responsiva en ellos. claro. Más a medida de que se fue esto ya tomando más en medida, Ujú, consecuentemente empezaron ya a reaccionar de una manera pues muy propia. Comentábamos en algún momento algunas reuniones con los profesores mediante línea, comentábamos precisamente nuestro sentir de cómo estaban reaccionando los estudiantes y en efecto, cada uno teníamos muestras distintas. Yo no quiero pensar tanto que sea por las materias o por el estilo propio del profesor, sino más bien yo creo que es por la manera en cómo el estudiante asimila
las Ujú. actividades que les vamos realizando o que les vamos pidiendo. Una cuestión más de aprendizaje, Sí, entonces. exactamente. Okey. Pero finalmente, sí llegaron a acomodar ese desarrollo. Obviamente que todo estaba enlazado de manera académica, o sea, no fue nada que estuviera suelto de la parte administrativa, todo iba en una secuencia, razón por la que si en algún momento algún estudiante o alguno de los estudiantes no podía tener contacto con nosotros por alguna de las redes o las plataformas, se hacían un enlace con lo que son los jefes de grupo, con los directivos, con las orientadoras, trabajadoras sociales, para que Ujú. mediante ellos hubiese esa conexión. Y pues como sí, siempre fueron casi 2 meses y semanas para cerrar el ciclo escolar, pues Sí, finalmente sí se logró. Ya las últimas semanas ya ellos se sentían como con más soltura para poder hacer las actividades, okey. pero siempre quedó o ha quedado ese sentir humano, la interacción, Sí, sí, la socialización. como que queda un vacío remanente Exactamente. que no podemos llenar. Sí, hasta para la evaluación también. Sí, 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 también lo Exactamente. viví. Es muy complicado. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Cristina Sánchez le manda a usted, profesor Bernal, un saludo fuerte y una Sí. sonrisota. Muchísimas gracias, hermosa ella. Gracias. Pues muy bien, ahí está el saludo. La última pregunta ya nada más para despedirnos. ¿Cómo reaccionaron las instituciones? O sea, ustedes como docentes, como trabajadores, ¿cómo reaccionaron las instituciones ante esta situación y cuánta carga de responsabilidad, les dejaron? Empezamos con usted, profesora Gladys. Sí, bueno, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que nadie estaba preparado. Sin embargo, bueno, en el caso de nuestra institución, la universidad, pues ya desde hace tiempo cada vez más está pues ofreciéndonos a los docentes las capacitaciones en materia de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Y Ujú, bueno, tenemos los correos institucionales y tenemos las distintas plataformas también a través de las cuales pudimos salir adelante con el trabajo a distancia, con el trabajo en línea. ujú. En ningún momento me sentí que no estuviera arropada por mi institución. Creo que, como te decía hace un momento, todos tuvimos que poner de nuestra parte Ujú, y esto quiere decir hacer las modificaciones en las planeaciones que ya teníamos en el semestre y transformarlas totalmente para un trabajo remoto, ¿no? Los alumnos y mi reconocimiento a ellos también, el tener esa paciencia con los propios docentes, ¿no? Porque tener que hacer ajustes en los materiales, en la forma de trabajar, en la forma de evaluar. Y entiendo que también para ellos fue a lo mejor algo, eh, pues digamos, de bote pronto, ¿no? Y muchos pueden o no estar de acuerdo en los ajustes que tuvimos que hacer, pero al final de cuentas creo que la mayoría también puso de su parte y por eso te decía hace un momento, ¿no? La palabra de comprendernos, de tratar de entender el momento en el que estuvimos enfrentando. Y creo que en el caso de la institución tampoco fue como la excepción. La ujú. universidad en todo momento también comprendió nuestras circunstancias y bueno, ofreció todos los recursos disponibles y también nuestras autoridades hicieron mucho énfasis en esto, ¿no? En la parte psicoemocional, preguntándonos y también ofreciendo capacitaciones y acompañamiento con el área de psicopedagogía también, que Correcto. pudiéramos estar alertas también de los muchachos, los jóvenes que pudieran estar enfrentando algún tipo de crisis emocional relacionado con la pandemia y que eso afectara desde luego el desarrollo Claro. académico. En fin, creo que para lo que enfrentamos, nuestras instituciones estuvieron acompañándonos y Okey. bueno, para todos es un reto, siempre hay áreas de oportunidad para todos, creo que podemos mejorar y por supuesto no podemos, no, sería injusto, ¿no? Hablar y Ujú. otorgarnos una calificación de cómo salimos bien librados en estos meses, ¿no? De trabajo en línea, porque pues es la ocasión, es la forma en la que nos tocó hacerle frente, es el momento, ¿no? Sí, Sin sí. embargo, creo que pues podemos avanzar y viene el siguiente semestre y es un gran reto y ahora ya tenemos
pues claro que va a tener que ser así, por lo menos en el arranque, y no sabemos qué va a pasar más adelante. Entonces creo que podremos hacer los ajustes necesarios para que tanto docentes como alumnos pues nos sintamos mucho mejor y podamos terminar con éxito y aprender, que ese es el objetivo, ¿no? Correcto. Por su lado, profesor Bernal, ¿cómo las instituciones con las que usted colabora, cómo Sí, reaccionaron ante la pandemia? eh, Bueno, ante la aunado, situación con sí, ustedes. sí, aunado a lo que comenta la maestra. Ujú, Efectivamente, nunca fuimos descobijados por parte de nuestros directivos, por parte de nuestros administrativos, por parte de nuestras autoridades, más allá de lo que es la institución, sino al ujú. contrario, estuvieron siempre al tanto o han estado al tanto, de hecho, todavía, a través de la actualización, a través de las observaciones, a través de las recomendaciones, el apoyo que nosotros requiramos. Correcto. Bien, sin embargo, puedo observar que esto se tendría que analizarse desde el punto de vista socioeconómico, Ujú, sociopolítico y sociocultural, claro. porque, por ejemplo, la forma en cómo tenía yo cómo me podía dinamizar con mis autoridades de Ecobash, Ujú. distan mucho de cómo lo hacía con las del Instituto Cultural Baldor, por ejemplo, Okey, y y es de entenderse porque, por ejemplo, Cobach, siendo estatal ujú, y, y, y aparte, pues, de una manera pública, se puede desarrollar una forma más amplia, más okey, generalizada, eh, menos autónoma, ujú, y en el caso de lo que es el Instituto Cultural, pues por ser un instituto de carácter privado, pues sí, ujú, se requería de más observación, se requería eh, de más constancia directamente. Y no se diga con la UPN, porque en la UPN pues se están formando los nuevos educadores, se están claro, formando los nuevos psicopedagogos o pedagogos. Entonces, desde el punto de vista cultural, o sea, ¿qué le ofrezco como para que esta persona, este estudiante, después pueda también ofrecer en el caso de la UPN? ujú, Y entonces, en mi experiencia, así fue. O sea, prácticamente estaba yo dividido en tres elementos, en tres partes. sí, claro, Y sí era muy notoria mis actitudes, mis caracteres. No quiero decir que hayan sido malas experiencias, ¿no? no, Pero sí fueron distintas. Sí claro, fueron distintas y pues para mí es aprendizaje también del entorno, es un aprendizaje de nuestra estructura, es un perfecto. aprendizaje de cómo estamos Sí, en de nuestra cómo vamos organización. también, ¿no? Exactamente. Pues bueno, antes de concluir, de manera rápida, durante un momento se habló de cancelar los ciclos escolares, dejarlos para el siguiente año, toda esta cosa que en algún momento cupo en la consideración de algunas autoridades. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que hubiera sido conveniente cancelar los semestres y los ciclos escolares para retomar las actividades de manera adecuada o de la manera como estábamos acostumbrados? O Mm, al contrario, decir no y continuar adaptándonos a esta nueva situación. mm. Creo que, ¿Quién contesta? creo que voy yo. Sí, Gladys, Gladys. Sí, bueno, yo creo que tenemos que adaptarnos, ¿no? Como seres humanos, tenemos que enfrentar los retos y Ujú, debemos de saber también cuáles son nuestras áreas de oportunidad y tenemos que equivocarnos, ¿no? claro. También para poder crecer. Entonces, muy probablemente nos equivocamos, fue complejo, ¿no? Ujú, Poder concluir en las condiciones. Pero sin duda creo que hubiese sido como un retroceso si hiciéramos como si no pasara nada y estableciéramos como ese paréntesis o esa pausa en la formación de los estudiantes y en la nuestra también, ¿no? Entonces creo okey, que los retos tenemos que asumirlos como vienen y hacer uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance. Como decía, afortunadamente en el caso de la universidad, pues estuvo a la altura, ¿no? De las circunstancias y ujú, bueno, nos toca comprendernos, nos toca entender el momento que atravesamos, me parece, y poder okey, hacerle frente, como decimos, con los recursos. Personalmente creo que era inviable, ¿no? Que hicieran esa, y no era justo además, que hicieran ujú, esa pausa a nuestros estudiantes. Creo que teníamos que seguir, a lo mejor sí, con algunos o en algunos grupos, en fin, o niveles, fue quizá un poco
menos complejo que para otros, pero ya tenemos esta experiencia y en este nuevo ciclo que vamos a empezar, pues bueno, esperemos que ya con esa experiencia, pues sin duda el aprendizaje sea todavía más significativo y bueno, que podamos también, desde luego, seguir comprendiendo pues la complejidad de las circunstancias, ¿no? Muy Pero reitero, considero que no era viable, ¿no? Hacer esa pausa o ese paréntesis en la formación de los estudiantes. Teníamos que salir, teníamos que enfrentar este reto, ¿no? Sí, correcto. Era un reto más complicado. Profesor Bernal, su punto de vista de manera muy concreta. Forma sociológica, Sí. el acto de la supervivencia del ser humano. La supervivencia, o sea, prácticamente estamos en una situación constante de evolución y pues nunca en la historia ha habido una manera de retroceder, sino avanzar. Entonces, las formas actuales hay que irlas reafirmando, confirmando y perfeccionando. Perfecto. Pues muy bien. Vamos a concluir esta entrevista. Brian Alegría Vidaña manda un saludo al profesor Bernal. Alicia Navarro también manda un saludo. Muchas gracias, mamá, que nos está viendo desde León, Guanajuato. Y pues bueno, yo le mando un saludo a todos los espectadores. Quiero agradecer antes que nada a Gladys Navarro y al profesor Sergio Bernal por haberme acompañado en esta entrevista y por haberla aceptado. Muchas gracias por venir, profesores. Muchas gracias por la invitación. Un honor. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, nos despedimos, pero no sin antes recordarles que estamos en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok y Spotify como Radio Diferente. Ahí pueden encontrar todo nuestro contenido, ver todo lo que hacemos y pues nada, divertirse o entretenerse o adquirir un poco de conocimiento con los programas que manejamos en nuestra barra programática. Muchas gracias por habernos acompañado, profesora Gladys, profesor Bernal, y nos escuchamos hasta la próxima. Yo soy Gabriel Telles, hasta luego. Para que no te agarren las lluvias dentro de tu propia casa, el día de hoy venimos a Construrama Aceros y Cementos a verificar la nueva promoción de 4x3 en este impermeabilizante cover de la marca Verel de 3, 5 o hasta 10 años de durabilidad. Cover Pro es un impermeabilizante de recubrimiento elastomérico a base de agua de fácil aplicación. Lo puedes aplicar en techos, azoteas y hasta en paredes. Resiste al calor y tiene resistencia a la lluvia para que no te bañes mientras estás durmiendo. Amigos, acabamos de comprobar que es verdad. La promoción 4x3 del impermeabilizante Cover está aquí en Construrama Aceros y Cementos. Recuerden, ampliación Leona Vicario, Colonia Lomas del Sol, Cabo San Lucas, Baja California Sur.